Con la presencia de las más altas autoridades de nuestra universidad, se da inicio a la ceremonia de inauguración de las actividades académicas correspondientes al año 2023 de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En primer término, el coro de cámara de nuestra universidad, bajo la dirección vocal de Loreto Pizarro, interpretará el himno nacional. Así que los invitamos a ponerse de pie. Asiento, por favor. Preside esta solemne ceremonia el vicegran canciller de la universidad, Fray Cristian Eichín Molina, junto al rector, don Nelson Vázquez, acompañados por la delegada presidencial de la región de Valparaíso, parlamentarias y parlamentarios, seremis, directores de servicios públicos regionales, representantes de las Fuerzas Armadas y de diferentes organismos de nuestra región. Saludamos muy especialmente y agradecemos la presencia de la ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Toá, quien ofrecerá la clase magistral que inaugurará este año académico. Les informamos también que esta ceremonia está siendo transmitida en vivo por las pantallas de UCB Televisión y también vía streaming por el canal YouTube de nuestra universidad. La intérprete de señas que nos acompaña hoy es la señora Ruth Araneda. A continuación, se dirigirá a los presentes el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, profesor Nelson Vázquez Lara. Buenas tardes a todas, a todos. Señor vicegran canciller, señora ministra del Interior y Seguridad Pública, estimados rectores, honorables senadores y diputados
de la República, señoras y señores seremis, señor secretario general, señores, señoras y señores vicerrectores, directores generales, decanos, directores de unidades académicas, profesores eméritos, dirigentes sindicales, Federación de Estudiantes, señoras y señores. Al iniciar mis palabras, quiero dar las gracias y la bienvenida a todos los invitados que nos acompañan en esta especial ocasión, en especial a la ministra del Interior y de Seguridad Pública, doña Carolina Toá, quien aceptó gentilmente dictar la clase magistral de esta inauguración de año académico 2023. También quiero agradecer a todas las autoridades académicas, funcionarios y estudiantes de nuestra universidad, tanto los que están aquí presentes como los que se han vinculado a través de las plataformas digitales. Somos una universidad viva y plena, con tradiciones, historia, rito, ceremonia e identidad institucional, que se ha ido construyendo en el tiempo con el compromiso de numerosas generaciones. La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso es una obra de la Iglesia, surgida de la inspiración de una familia católica que pensó en el desarrollo de Valparaíso en las primeras décadas del siglo pasado. Desde sus inicios, esta obra, pequeña y humilde, tuvo un rasgo especial. Una parte importante de ella ha sido proyectada por laicos y es una expresión concreta de la libertad de enseñanza que defendieron intelectuales chilenos durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. También hay que decirlo que hemos vivido las satisfacciones, las alegrías, los dolores de la Iglesia de Valparaíso y de nuestra patria. La situación de Valparaíso actual nos duele. Los que vivimos en esta histórica ciudad, en lo cotidiano, sabemos que hay que hacer algo para revertir la actual situación. No puede ser de otro modo. Vivimos y crecemos insertos plenamente en las vicisitudes de la sociedad chilena. De allí nace nuestro compromiso de seguir creyendo que es posible levantar esta ciudad, con la que estamos unidos radicalmente desde nuestra fundación. ¿Cómo podemos hacerlo? A través de proyectos en el bien común de los porteños y ayudando a cambiar el rostro y el corazón de las personas, de los ciudadanos. Varias de estas iniciativas ya están en ejecución. Cambiar el corazón de las personas solo se consigue con más formación y con una mirada abierta al mundo. Somos la única universidad de Valparaíso que tiene todo su pregrado en la región. Nuestros mayores esfuerzos están y seguirán estando en seguir fortaleciendo este territorio como un espacio universitario. Hemos vivido cada una de las décadas del siglo XX y las de este siglo XXI. Nos tocó observar y actuar en los ámbitos políticos y educacionales de las décadas pasadas. Vimos y vivimos con dolor la polarización de la sociedad, el quiebre de la democracia y las consecuencias de la intervención militar. De esta experiencia tan dramática, para varias generaciones de chilenos, hemos sacado varias lecciones. Como institución preocupada de la cohesión social, nos hemos comprometido desde nuestro modelo educativo a fortalecer la formación ciudadana de todos nuestros estudiantes, revalorizando la importancia de las instituciones, del servicio público y de la democracia. Estamos convencidos, como universidad, que la estabilidad de nuestra República radica en fortalecer las confianzas con los servidores públicos y difundir en todos los medios que el diálogo y los acuerdos son más fecundos
para la prosperidad de nuestra patria. Traer a la memoria el derrotero histórico, institucional y nacional en estos actos solemnes nos sirve para humanizar nuestro quehacer universitario y agradecer a todos los que nos han antecedido. Hace algunos meses, en el comienzo de esta rectoría, en este mismo salón de honor, señalaba a la comunidad universitaria que era una gran responsabilidad liderar una institución de educación superior como la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, consolidada en el tiempo. Somos la primera universidad creada en esta región y la cuarta a nivel nacional. Somos fundadores del sistema de educación superior chileno. Hemos cumplido 95 años de vida institucional y caminamos aceleradamente hacia nuestro centenario con una visión estratégica actualizada, surgida de la participación de toda la comunidad universitaria. También estamos celebrando, como bien dijo el vicegran canciller en la misa, los 20 años de ser pontificia. El reconocimiento nacional obtenido el año pasado de 7 años de acreditación que nos posiciona entre las mejores universidades del país es una clara evidencia del prestigio y la calidad alcanzada. Contamos con 35 unidades académicas, agrupadas en 9 facultades, las que despliegan su quehacer en 20 doctorados, 39 magíster y 56 programas de pregrado. Los 17.000 estudiantes de pregrado y los 1.500 de posgrado muestran nuestro compromiso con la transformación de las personas declarada en la visión estratégica institucional. Hemos afianzado fuertemente nuestra capacidad de investigación a través de la producción científica de los académicos. La cantidad de proyectos de investigación nacionales e internacionales aumentó significativamente en los últimos años. A través de las redes internacionales y de los grupos de investigación consolidados, nos hemos ido haciendo cargo de los grandes temas del mundo actual. Los logros institucionales actuales, reconocidos por la sociedad chilena, deben ser vistos también con humildad. La plenitud de una obra universitaria siempre es una aspiración y solo en instantes fugaces podemos tener la sensación de la plenitud. Hemos logrado mucho y hemos transformado la vida de miles de personas que han contribuido al crecimiento y al desarrollo del país. De cara a los desarrollos universitarios, nacionales e internacionales, y los cambios que está experimentando el mundo del trabajo, sabemos que tendremos que realizar nuevos esfuerzos en los próximos años. Este es el mandato y la confianza que la comunidad académica depositó en la actual rectoría, conducir a la universidad y adecuarla a las exigencias de estos tiempos. En líneas gruesas, sabemos que nuestra planificación estratégica 2023-2029 tendrá que proyectar el futuro de la universidad, el fortalecimiento de las carreras de pregrado, ajustándolas en un modelo de crecimiento y proponer un modelo de crecimiento del posgrado en función de las necesidades del país. Necesitamos que el 15% de la matrícula institucional corresponda a estudiantes de magíster y doctorado. Será necesario, además, aumentar la adjudicación de proyectos de investigación de frontera, nacionales e internacionales, que contribuyan a explicar y resolver temas acuciantes de la sociedad chilena. En el desarrollo científico, la transferencia tecnológica y el fortalecimiento de las humanidades y de las ciencias sociales están los pilares más claros de nuestro futuro como nación. La cultura y las artes no pueden quedar atrás. De ellas depende que vivamos en un mundo con más belleza y plenitud. No hay duda que debemos estrechar vínculos con nuestro entorno regional y nacional. Las redes internacionales actuales cobran gran valor. Deberemos generar los programas adecuados para que la dimensión internacional permee todo el quehacer universitario. La gestión centrada en las personas nos permitirá ir alcanzando niveles crecientes de optimización y calidad del servicio. El desafío es grande e inspirador.
Nuestra convicción más profunda es que ya contamos con académicos ampliamente cualificados para asumir el testimonio de este servicio y en estos tiempos. Estimada ministra, estimados invitados, nuestra universidad, a través de este acto solemne, quiere reafirmar nuevamente el compromiso con Valparaíso, con Chile y el progreso de las regiones. Una universidad de excelencia como la nuestra puede seguir entregando bienes públicos a la sociedad a partir de nuestras capacidades institucionales. Nuestra vocación pública nos llama a seguir incidiendo y colaborando activamente en el desarrollo nacional en su dimensión regional. Por eso, nos hemos colocado un nuevo desafío para los próximos años. Nos hemos puesto como meta crear una escuela de gobierno. Esta realización estará centrada y tendrá su norte en la gobernanza de las regiones de Chile, a través de la investigación, la asesoría y el despliegue de numerosos programas de formación. Vamos a continuar en el esfuerzo por colocar los talentos de la universidad y las redes que tenemos al servicio de las urgencias y de los desafíos que hoy enfrenta el país de cara a su futuro. Hemos estado activos en nuestra vinculación con el medio. Nuestros 13 centros son la punta de lanza para estrechar lazos con la comunidad, la empresa, el sector privado, el sector público. Estamos asesorando y colocando a disposición de la comunidad regional todas nuestras capacidades universitarias y también nuestro Centro de Formación Técnica, CFT. El objetivo no es otro que la colaboración con las necesidades de Chile. El próximo 19 de mayo se inaugurará el primer diplomado en Gobernanza y Gestión Público-Privada para el Desarrollo Regional de Chile, al que hemos invitado a participar como expositores y relatores a un destacado grupo de académicos de nuestra universidad. También hemos comprometido a importantes directivos y especialistas que hoy se desempeñan en altas funciones del Estado, como del sector privado. La sinergia y la colaboración entre lo público y lo privado es una de las claves que ha quedado demostrada por las naciones que han enfrentado con éxito el desarrollo nacional. Estamos seguros que este diplomado representa una importante contribución al objetivo nacional de formar a profesionales que lideren los mejores proyectos regionales. Invertir en las personas y a largo plazo es lo que marca la diferencia en los tiempos actuales. Reafirmamos como Pontificia Universidad Católica de Valparaíso nuestra disposición a aportar a las políticas públicas que vayan en beneficio del país y sus regiones, y por ello también es que hemos aceptado gustosa la invitación que nos hiciera hace algunos días la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que usted lidera, ministra, a colocar nuestra Casa Central de la Universidad como espacio para el desarrollo de la próxima cumbre de las regiones que se efectuaría en Valparaíso el 14 y 15 de junio. Así se construye universidad, así se puede colaborar en la grandeza de la patria. No puedo terminar mis palabras sin referirme a los estudiantes matriculados en la PUCB, a sus familias. Ustedes, jóvenes del siglo XXI, están llamados a un gran esfuerzo, a aprovechar cada una de las oportunidades que la universidad les ofrece. Nada podemos hacer sin el compromiso de ustedes por el estudio y el trabajo bien hecho. De este esfuerzo depende el futuro de ustedes, de la patria. En los 200 años de vida independiente, nunca los jóvenes habían tenido a su disposición tantas oportunidades de desarrollo personal y educativo. El 70% de los jóvenes de nuestra universidad son primera generación de su familia en ingresar a la educación superior. En esta tarea existe un imperativo ético y un llamado permanente del legado de nuestros fundadores. En la promoción social, lograda a través de la formación universitaria, está el verdadero cambio de las personas y la base para generar hacia el futuro una sociedad basada en el mérito, más inclusiva, con más oportunidades, con mayor justicia social.
La gratitud de los padres, demostrada en las ceremonias de graduación y titulación que se hacen en este Salón de Honor, es una clara muestra de sus anhelos. Quiera Dios que dichos sueños se puedan concretar en los plazos comprometidos. La certeza que podemos proporcionar es que los cientos de profesores de esta universidad están a su disposición, porque creemos firmemente que nuestra universidad y su modelo educativo está comprometido con el aseguramiento de la calidad de todos los procesos formativos que brinda la institución. Estimada ministra, agradezco su disposición a venir a Valparaíso y a nuestra universidad. Dictar la clase magistral sobre un tema país como es el desarrollo regional en un contexto de un país en modernización y en un Estado unitario. La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso jamás renunciará a su proyecto histórico. Desde la región de Valparaíso se proyecta a Chile y al mundo. Desde las contingencias actuales estamos mirando el desarrollo de los talentos de las personas, que son en definitiva quienes tomarán las decisiones actuales y del futuro. A través de nuestro modelo educativo, que cree en la novedad del aprendizaje, y desde nuestra planificación estratégica 2023-2029, con la visión de largo plazo renovada, podremos continuar dialogando con todos los que quieren verdaderamente el progreso de nuestra ciudad, que es Valparaíso, y de nuestro país. Desde una ciudad que nació en la colonia y se proyectó mirando en perspectiva al Pacífico desde los inicios de la República. Muchas gracias. Muchas gracias, rector, por sus palabras. La conferencia inaugural que inicia las actividades de este año académico será impartida por la señora Carolina Toá, ministra del Interior y Seguridad Pública de nuestro país. Carolina Toá Morales es cientista política de la Universidad degli Studi de Milano, en Italia, y ha dedicado su vida al servicio público. Durante el periodo que va entre 2012 a 2016, fue alcaldesa de la Comuna de Santiago y anteriormente, durante el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, ejerció como ministra secretaria general de Gobierno. En años previos, entre 2002 y 2009, fue diputada por el distrito número 22 de la región metropolitana. Siendo estudiante de Derecho de la Universidad de Chile, participó en la refundación de la Federación de Estudiantes FECH, donde posteriormente fue electa vicepresidenta. Es fundadora y militante del Partido por la Democracia, PPD, colectividad que presidió entre 2010 y 2012, siendo la primera mujer en ejercer ese cargo. La conferencia que inaugura el presente año académico lleva como título Desafíos de la descentralización en Chile y el rol de las universidades. Dejamos con ustedes a la ministra Carolina Toá. Muy buenos días. Quiero agradecer en primer lugar esta invitación y saludar a todos quienes están presentes, quienes están conectados también a través de las distintas redes que son parte de esta actividad. Saludar al vicegran canciller, al rector, a todas las autoridades de la universidad, al cuerpo académico, a los funcionarios, las funcionarias, a los estudiantes, las estudiantes. Saludar a otras autoridades que se encuentran presentes aquí, la senadora, el diputado, la delegada presidencial, no sé si hay seremis presentes, si hay otras autoridades del municipio. Bueno, todos un gusto poder tener este encuentro con ustedes. Tengo que pedir que excusa en primer lugar porque nos demoramos en entrar.
mientras estamos en el camino, estamos tratando de cerrar un acuerdo de agenda prioritaria legislativa en materia de seguridad con los presidentes de ambas cámaras. Eso está como en la puerta del horno, pero ustedes saben que en la puerta del horno pasan muchas cosas. Entre otras cosas hay que venir a Valparaíso a dar una charla. Pero la charla no es de seguridad, no todo es seguridad, ¿no? Y no todo es seguridad en la vida y no todo es seguridad en el Ministerio del Interior. Y de lo que vamos a hablar aquí hoy día es de otra materia que es tremendamente importante para nuestro país, que es de la agenda de descentralización. Es una agenda en la cual tenemos un alto compromiso, pero la verdad es que decir eso, no sé cuántos ministros han pasado por este podio a hablar de descentralización, pero les aseguro que todos dicen lo mismo. La descentralización es muy importante para nosotros y tenemos un gran compromiso, pero la descentralización es muy compleja también, tiene muchos obstáculos, se puede hacer bien, se puede hacer mal, tiene resistencias que pocas veces se declaran, entonces el debate público es muy confuso, ¿no? Porque en el debate público todo el mundo levanta las banderas de la descentralización, pero a la hora de tomar decisiones la cosa es más compleja. Entonces vamos a tratar hoy día de contarles qué visión tenemos de cómo enfrentar este tema, por qué nos parece tan importante, qué es lo que estamos haciendo y algunas pocas ideas muy vagas del rol de las universidades, y no de las universidades cualquiera, sino muy en particular de esta. Esta es una universidad que siempre ha cumplido un rol de liderazgo muy importante entre las universidades regionales, lo ha hecho a lo largo de su historia. En mi historia personal, quiero decir, lo cumplió también desde el punto de vista del movimiento de los estudiantes. En la época que yo fui dirigente estudiantil, que eran los años de la dictadura, esta universidad era uno de los pilares con que se reconstruyeron las federaciones, con que se peleó por la democracia, con que se construyó unidad, que era un desafío muy grande en esa época, así como lo es hoy día. Nos cuesta tanto ponernos de acuerdo, nos cuesta tanto pasar por encima de nuestras diferencias, pero sobre todo de las heridas, ¿no? De las cosas, las cuentas pendientes. Y en esos años, a pesar de que era tan grande el desafío, tan urgente, costaba hacer unidad incluso entre los estudiantes. Costaba vencer los sectarismos políticos, costaba salirse de los esquemas que cada uno tenía y era necesario porque teníamos que ponernos de acuerdo muchos sectores. Y esta universidad fue muy importante en eso, fue de las que logró, de las pocas, que logró pasar esa frontera y construir un movimiento estudiantil unitario, varias federaciones que fueron encabezadas por grupos transversales. Otra de las que lo hizo fue la Chile, otra de las que lo hizo fue la Católica de Santiago, y la verdad es que fue muy determinante para que las universidades y los y las estudiantes de Chile fueran un aporte a la democratización. De esa época tengo recuerdos de estos patios. La universidad estaba bastante más destartalada que ahora está muy bonita, pero el corazón que le latía, creo yo, es el mismo que está latiendo hoy. Entonces, vamos con la descentralización. ¿Qué podemos decir de la descentralización? En primer lugar, que este proceso no está puesto ahí, no lo van a poner aquí. En primer lugar, que este proceso no empezó ahora, lleva un buen rato, pero este proceso, por largo que ha sido, ha avanzado poco en el transcurso del tiempo. Empezamos a hablar, la verdad es que esto tiene una historia más antigua de la que sale mencionada acá, ¿no? Todos sabemos que nuestras luchas por tener un ordenamiento institucional propio estuvieron marcadas por la visión del territorio. Nuestras primeras disputas republicanas en el Chile independiente fueron entre los centralistas y los regionalistas. Y eso se expresó políticamente, en esa época esta división marcaba el eje de las distintas fuerzas de la época y se marcó también institucionalmente. Nuestras primeras, la época de los experimentos constitucionales que se llama, fundamentalmente se diferencian unos experimentos de otros en cuanto concentran el poder en Santiago y cuánto lo distribuyen en las provincias, como se hablaba en esa época. Y eso nos acompañó en todo el primer siglo de vida independiente, coronó al final con la ley de comuna autónoma, que fue el experimento descentralizador más audaz que ha hecho Chile, tremendamente fallido, que terminó realmente en un escándalo, primero de corrupción, segundo de incompetencia, y que trajo un reflujo centralista que dura hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, cuando se proponen agendas sustantivas en descentralización, aparece el fantasma de la ley de comuna autónoma.
y de la experiencia frustrante que eso fue, dramática que eso fue. Pero ya estamos grandes y tanto respecto de ese trauma como de otros que acumulamos en nuestra historia, estamos en condiciones de egresar, ¿verdad? Y de empezar a mirar el futuro sin tantos miedos, más bien habiendo aprendido de esas experiencias. Y uno ve que las cosas hechas de manera atarantada, con voluntarismo y sin conocimiento de nuestra realidad no funcionan bien. Fue un poco así la ley de comuna autónoma, mucho voluntarismo, un momento en que se abrió una ventana y se aprovechó, pero no había ahí detrás realmente un diseño que estuviera anclado en nuestra realidad, en nuestras capacidades, en las complejidades que tiene un proceso de este tipo. Bueno, esta historia larga, tuvo en el siglo XX sus peores capítulos, si uno quiere, después de la ley de comuna autónoma, porque por décadas en Chile ya prácticamente murió el proyecto de un Chile más descentralizado. Políticamente fue totalmente aislado, no estaba presente en los proyectos de derecha, no estaba presente en los proyectos de centro ni en los de izquierda. En esos años los alcaldes de Chile, las alcaldesas que había poquitas, se unían y trabajaban para tratar de recuperar algunas de las competencias que habían tenido en el siglo XIX, no las de la ley de comuna autónoma, sino las previas a la ley de comuna autónoma. Y la verdad es que tenían poca escucha en todo el espectro político. Y cuando llegó la dictadura no se mete la lámina que viene. Ah, la tengo que meter yo. Fantástico. Si es por reclamar, reclamemos, ¿verdad? No nos quedemos cortos. Bueno, en la dictadura pasó un proceso que nos marcó hasta hoy. Vamos a tener problemas aquí con la bandera. Pasó un problema que nos marcó hasta hoy, o sea, una decisión que nos marcó hasta hoy, que fue el cambio de la estructura institucional territorial del país con la regionalización. Y para eso lo que se puso como foco no fue descentralizar el poder, digámoslo, no eran precisamente los años en que el poder se descentralizaba. Más bien, la filosofía que había detrás de esto era un poco la lógica de control territorial, ¿no? Una mirada, digamos, geopolítica de cómo administrar el país, y muy fuertemente también la idea que estaba ligada a la lógica con que funcionaban los gobiernos municipales, las municipalidades en esa época, de alguna forma desconcentrar el poder que estaba en el Estado para despolitizar muchas de las decisiones de la política pública. Y de esa manera se concibió el rol de los municipios y de esa manera se concibió también el rol de las regiones. Pero esa estructura que se creó, que pasó, redibujó el mapa tradicional nuestro de las provincias, la verdad es que hasta el día de hoy sigue siendo el que predomina, a pesar de que se ha ido modificando, porque hemos ido subdividiendo algunas regiones, pero estamos lejos todavía de volver a la estructura previa que teníamos de las provincias. Bueno, el camino entre medio no se los voy a relatar paso a paso, pero ha tenido varias, digamos, decisiones, desde lo que significó la creación de los consejos regionales, el hecho de que de los equipos de los gobiernos regionales, al principio no había ningún tipo de planta de equipo de trabajo, digamos, de los intendentes en las regiones, se crearon durante el gobierno del presidente Frey, después vino el largo camino de la elección de los consejeros regionales, una medida muy resistida, mientras en paralelo se democratizaban los municipios. Les quiero recordar que al inicio de la democracia los alcaldes y alcaldesas no eran electos, entonces se hicieron de nuevo electos, se hicieron después electos de manera directa, porque al principio eran electos de manera indirecta a través de los consejos municipales. Y a partir de la elección de los consejeros regionales, empezamos con una agenda más dura. La elección de los consejeros regionales demoró como 10 años. Y después vino la elección de los gobernadores regionales, que duró otros 10 años. Y cuando se aprobó finalmente fue prácticamente por fastidio, porque ya nadie aguantaba una autoridad más que se subiera a estos lugares a decir que la descentralización es muy importante y vamos a avanzar con mucho compromiso, mientras ese tipo de decisiones se postergaba y se postergaba. Sin embargo, esta decisión se tomó, finalmente se eligieron los gobernadores regionales, pero detrás de eso, sinceramente, no llegamos a un acuerdo de sociedad de qué tipo de país queríamos hacer con estas nuevas autoridades electas.
Entonces se les eligió, pero quedó pateado hacia adelante, que se le fueran transfiriendo competencias sin un diseño muy claro de cuál era la imagen objetiva a la que queríamos llegar, qué tareas queríamos que se hicieran con estas nuevas autoridades electas, y quedamos con esta situación bicéfala, no muy bien resuelta, y que le necesitamos meter mucho más cabeza para que funcione coherentemente. En ese universo es que hemos estado trabajando en este tiempo, administrando, por decirlo así, lo que son los primeros pasos de esta nueva realidad de gobernadores y gobernadoras electas con delegados y delegadas que siguen cumpliendo un rol de coordinación del gobierno en las regiones, el gobierno central en las regiones, y que a su vez tienen a su cargo la seguridad. Como gobierno hemos tomado la decisión de darle mucho impulso a este proceso, pero de hacernos cargo de sus falencias también y de llenar los espacios que están vacíos en lo que debiera ser una política más integral y una mirada de a dónde queremos llegar. Por lo tanto, avanzar decididamente no es avanzar por la misma ruta que se nos quedó trazada, que es la ruta de las transferencias de las competencias, ¿no? Ustedes no sé cuánto conocerán esa norma, pero esa norma establece que los gobiernos regionales electos se irán poblando de competencias que le irá traspasando el gobierno central, que se van a ir analizando caso a caso y transfiriendo en procesos paulatinos que se van a ir repitiendo. Bueno, esa lógica con que está diseñado el proceso nosotros la consideramos muy insuficiente y sobre todo muy difícil que nos lleve a un sistema consistente, coherente, que sea funcional y que permita potenciar las capacidades del Estado y no simplemente hacerlas más confusas o más difusas. Y por eso es que hemos ido elaborando esta agenda de descentralización que busca hacerse cargo de todas esas cosas. ¿Por qué le damos tanta importancia? Primero, creemos que la descentralización importa para la democracia e importa para la justicia territorial. Importa para la democracia porque las voces de las regiones son voces que tienen características propias, distintas de las de otras regiones y que tienen una competencia respecto a sus temáticas superior a las que tienen los que no habitan en ese lugar. Desde ese punto de vista, en una sociedad democrática donde tomamos decisiones entre todos y entre todas, hay ciertas decisiones que están en mejor condición de tomar quienes habitan en un territorio que quienes no lo hacen. Y en segundo lugar, por este tema de justicia territorial, porque así como es importante la equidad social, como es importante la equidad de género, es importante la equidad territorial. Es decir, que todos los territorios del país tengan la posibilidad de desarrollarse en igualdad de condiciones, e igualdad de condiciones significa también a partir de su diversidad, ¿no? Igualdad de condiciones no significa en términos planos simétricos, sino que con el mismo potencial, con el mismo apoyo, pero a partir de sus distintas realidades y vocaciones. En segundo lugar, vemos la descentralización como una forma de tener también un Estado presente, un Estado cercano, un Estado que lleva las decisiones lo más cerca posible de las personas. Hay en economía política mucho estudio sobre esto, qué decisiones es mejor tomar en cada lugar. Y en general siempre hay que preferir el lugar más cercano en la medida que ese sea un lugar adecuado para tomar la decisión. Bueno, en nuestro sistema, cuando uno se compara con otros países, cuando uno tiene la experiencia de conversar, por ejemplo, con personas que se dedican a la actividad pública, les impresiona ver el nivel de decisiones que nosotros tenemos radicadas en el nivel central, que en ninguna parte del mundo están así descentralizadas como en Chile. Latinoamérica debe ser de los lugares más centralizados del planeta, por la historia colonial que tuvimos, por la manera en que se dio nuestra independencia, quedamos seteados, digamos, de una manera muy centralista. Así todo, Chile es de los países más centralizados dentro de Latinoamérica. En general, los países a medida que se desarrollan van desconcentrando y descentralizando las decisiones porque empiezan a ser tantas y tan complejas y tan sofisticadas que no solo por una razón política de descentralización, sino por una razón también de eficacia y eficiencia es necesario descentralizar. Bueno, es curioso que Chile es de los países con los indicadores de desarrollo humano, de desarrollo económico, de desarrollo institucional más altos de la región, sin embargo, de los más centralistas. Eso nos hace en realidad una anomalía dentro de la región latinoamericana, en una región que, como les digo, tiene componentes de centralismo bastante importantes. Y cuando nos hacen consultorías acá, del Banco Mundial, del BID, de la Unión Europea, y vienen a ver que aquí tomamos decisiones, no sé, sobre una plaza, sobre la dirección de las calles, en ministerios que quedan en las 8 manzanas del centro, no lo pueden creer.
no pueden creer que Chile, con los avances que ha tenido, siga teniendo este tipo de decisiones así de rezagadas. Y por último, la descentralización es importante para una cierta visión de la equidad y la cohesión. Porque estar descentralizados no quiere decir que cada uno se va a su fortuna. Estar descentralizados quiere decir que cada uno se le da la posibilidad de desarrollar su potencial, de hacerse responsable de sus decisiones, pero garantizando ciertas condiciones que compartimos como sociedad. Entonces, damos la posibilidad de que algunas decisiones se tomen en los territorios, pero al mismo tiempo garantizamos que ciertos derechos sociales van a ser iguales para los chilenos en todas partes. Y para eso, simultáneamente, no solo tenemos un sistema político con mayor descentralización, sino que tenemos un sistema tributario y de derechos sociales que da más garantías. Un sistema tributario más equitativo, en que todos aportamos para asegurar esos bienes comunes, pero además aportamos para asegurar que cada territorio tenga lo que necesita para desarrollarse. Parte de eso es la agenda que les vamos a presentar, que les voy a presentar hoy día. Bueno, y esta equidad es fundamental para la cohesión. La cohesión sin equidad se llama sometimiento. Existe, pero se llama sometimiento. La cohesión con equidad es la única que es realmente una cohesión democrática, de sentirte parte porque eres integrado, integrada en tu dignidad a partir de lo que eres y eres respetado en tus derechos. Entonces, un sistema descentralizado tiene que ser capaz de arbitrar estas dos cosas, ¿no? En cada uno hacerse cargo de ciertas responsabilidades y decisiones, pero todos hacernos solidarios respecto a ciertos estándares de vida, derechos que nos queremos asegurar. Y para eso todos debemos contribuir. La Política Nacional de Descentralización, uno de los objetivos que tiene es que logremos como país definir una imagen objetivo. Esto es muy importante. Veo ahí atrás a Ignacio Walker, lo veía, ahora se me fue, ahí está, que ha estado en muchas de estas discusiones. Y sabrá que cada vez que hablamos de descentralización, de lo que hablamos es de quitarle algo a alguien para dárselo a otro. Nunca hablamos de queremos ser así, queremos que Chile descentralizado llegue a ser así. Es tan engorroso ese debate, nos ha dividido siempre tanto, que ni siquiera nunca nos hemos atrevido a darlo realmente. Pero el resultado es que cada paso de la descentralización es solo fruto de un tironeo en que alguien ganó el gallito. No es fruto de un paso que estamos dando hacia una imagen de cómo queremos llegar a ser. Y una de las cosas que nos hemos propuesto es que avancemos en esa dirección. Quizás no vamos a poder resolverla 100%, pero que vayamos avanzando. Esto... Ya, yo muevo la mía y no muevo la de ustedes. Sí, es una complejidad. Bueno, ¿qué imagen objetivo queremos imaginarnos para el año 2035? Queremos avanzar hacia que Chile sea un país más democrático, donde se brinde a sí mismo las mejores oportunidades de desarrollo, donde nacer y vivir en cada lugar del territorio dé lugar a la provisión de bienes y servicios equivalentes, garantizando la justicia territorial. Esto significa una administración nacional, regional y comunal que esté clara en sus tareas, que sea oportuna, que esté coordinada, que sea eficiente, eficaz y esté territorializada. Significa que haya un contexto unitario donde se provoca esta descentralización y esto es uno de los elementos importantes porque está en el borde del proceso constituyente. No está en discusión que seamos un país unitario, pero sí está en discusión el grado de descentralización que vamos a tener. Y la idea de que la descentralización profundiza las dinámicas democráticas del territorio con una ciudadanía más participativa e incidente y con también mayor rendición de cuentas. Esta imagen objetivo tenemos que poblarla con los roles que cada uno va a cumplir en este proceso. Y ahí hay varios principios que queremos tener presentes. En primer lugar, el principio de la redistribución del poder. Es muy importante. Descentralización es antes que nada de redistribución del poder. Y por eso es tan difícil. Eso de lo que nadie quiere hablar. Es traspasar decisiones que hoy están concentradas en centros muy pequeños a grupos más vastos y diversos. Es autonomía progresiva. No es saltos a tontas y a locas. Progresivamente, en la medida que las capacidades se van desarrollando y se van fortaleciendo. Es equidad territorial. Descentralización no es, en el concepto que queremos promover, cada uno para su santo. O como algunos dicen, que las regiones que tienen las actividades más ricas se queden con la tributación de esas actividades y los que no las tienen, ahí verán cómo se arreglan. No es nuestra visión de la descentralización.
Es una visión de descentralización que mantiene el Estado unitario. Es una visión que apuesta fuertemente a la articulación y la coordinación, donde va a ser más importante que lo que queda aquí y lo que queda allá. Lo más importante es cómo se articulan, cómo se coordinan, cómo se complementan los distintos niveles de gobierno. En ese sentido, es otro tipo de Estado el que se requiere para la descentralización. Un Estado mucho más capaz de interactuar, de encontrar acuerdos, de compartir decisiones y no simplemente de radicarlas en compartimentos estancos. Esto es importante para la descentralización, pero también para el gobierno central. El gobierno central como un conjunto de compartimentos estancos donde la educación se mira al ombligo, la salud se mira al ombligo, el transporte se mira al ombligo, es algo que tampoco resiste más. Cada vez más las decisiones vemos están todas relacionadas, nuestros problemas son complejos. Nuestros problemas de primer nivel, en gran parte en Chile, los hemos ido dejando atrás y tenemos problemas de segunda, tercera, cuarta generación, en que cuando uno hace una vía de transporte está haciendo un proyecto ambiental, está haciendo un proyecto que tiene que ver con la equidad territorial, está haciendo un proyecto que tiene que ver con el patrimonio, está haciendo un proyecto que tiene que ver con la convivencia ciudadana. Es cada vez más difícil evaluar los proyectos diciendo este es un proyecto de un solo tema. Cuando uno hace una política de salud, se da cuenta que en el trabajo se juega la salud, en la casa se juega la salud, en la actividad del tiempo libre se juega la salud. Las políticas son cada vez más intersectoriales y, de consecuencia, esta necesidad de trabajar conjuntamente que hay ya en el gobierno central es quizá el principal sello de un Estado descentralizado. No es el compartimento estanco del gobierno central, del regional y del local, sino que son niveles de gobierno que tienen que articularse y negociar. Muchas veces negociar, algo que no nos resulta fácil en Chile. Muy importante el concepto de la calidad. No podemos hacer que la descentralización sea a costa de retroceder o de no avanzar todo lo que requerimos. Muy importante es la unidad de acción del Estado para que prevalezca el interés común, y en esto es muy importante decir que descentralización no significa renunciar a que ciertas políticas públicas, ciertos objetivos y ciertas metas siguen siendo del país en su conjunto, y todos podremos contribuir desde nuestra diversidad, pero a objetivos que están resueltos para el conjunto del país. Descentralización es participación, no es solo administrativa, significa también comunidades, sociedades civiles, que son parte de las decisiones. Tiene que hacerse cargo de la eficiencia y la eficacia de los recursos, que suele ser un talón de Aquiles en muchos procesos de descentralización, lo ha sido en nuestra región, pero también en otras partes, que a veces descentralización es descontrol, que a veces significa irresponsabilidad, a veces significa unos gastan y todos pagan el pato. Hemos visto descentralizaciones de ese tipo, ¿no? Regiones que se endeudan y después el país tiene que venir detrás a resolver esas deudas y pagar la región del lado por el endeudamiento que tuvo una región que fue más irresponsable o más dadivosa en sus gastos. Entonces, si es importante la responsabilidad fiscal para el gobierno central, ni hablar de lo importante que es para un Estado descentralizado. Porque los centros de gasto pasan a ser muchos más, el espacio que tienen para tomar decisiones muchos más y por lo tanto la rendición de cuentas, la eficiencia, el control son fundamentales y la responsabilidad fiscal como principio general. Y tercer punto, la función pública como un motor de la descentralización. Esto es algo muy importante que siempre se olvida. Se piensa cómo descentralizamos las instituciones y después nos ponemos a ver qué pasa con las personas. Y el Estado, a final de cuentas, ¿qué es lo que caracteriza al Estado? ¿Qué es lo que caracteriza la burocracia weberiana? Son funciones de personas que trabajan para el Estado y no para el gobierno de turno, y que trascienden el gobierno de turno, y que tienen saberes y tienen información que se acumula y pertenece a la nación toda, y no a quien está gobernando en ese momento. Bueno, en un Estado descentralizado, esa función pública hay que pensarla para esa realidad. No está pensada en lo más mínimo así. Y cada vez que se dan pasos en esta dirección es un parto de los montes, porque para la mayoría de los funcionarios es perder lo que conocen, las certezas que han tenido, el horizonte que se les ha prometido. Entonces, para avanzar en descentralización tenemos que poner un pilar de pensar en la función pública al lado de los temas institucionales, financieros y de competencia, o si no, no vamos a avanzar. Nos vamos a avanzar y una y otra vez estos procesos van a ser abortados por conflictos laborales, por dificultades con los funcionarios, como hemos conocido cada vez que hacemos creación de instituciones. Bueno, la política de descentralización al final del día significa replantearse quién hace qué en qué nivel. Y ese tipo de pregunta no nos la hemos hecho. No hemos preguntado si se elige o no se elige, si tiene más plata o tiene menos plata.
pero no nos hemos preguntado qué tareas queremos que haga cada nivel. Y pensamos que esa es la gran pregunta del momento. ¿Qué es mejor que haga el gobierno central? ¿Qué es mejor que haga el gobierno regional? ¿Qué es mejor que haga el gobierno local? Y cómo esos haceres se van a relacionar entre sí. Porque lo que hace uno mejor no quiere decir que los otros no lo hagan. Quizá uno va a poner el marco general, el otro va a poner la especificidad y el otro va a ejecutar. Otras veces podrá ser al revés. Va a ser el nivel local y los niveles superiores van a complementar, ¿no? Van a reequilibrar. Hay distintas soluciones y distintas fórmulas para resolver esto, pero es una pregunta que es necesario hacernos. Y como gobierno pensamos, dado que el foco en este momento principal es la región, del municipio podemos hablar otro día, es la región porque acabamos de crear este nivel electo y tenemos además esta situación que resolver en la relación de gobierno regional y delegados. Nosotros pensamos que lo que hace mejor el territorio regional es el ordenamiento del territorio y el desarrollo productivo. Esas son las cosas en las cuales el conocimiento de cada lugar y el vínculo con la comunidad regional tiene ventajas gigantescas respecto a las decisiones que uno puede tomar desde arriba, nivel central, o desde más abajo, nivel local. Y el definir eso significa que en lugar de estar en esto que hemos estado durante casi 2 años ya que tenemos con gobernadores electos, donde en el fondo hay una pelea, aquí está la delegada y conoce esto bien, hay una pelea de quién manda, en lugar de quién manda, lo que hay que preguntarse es quién manda qué. ¿Quién manda qué? ¿Qué va a hacer cada uno? Y en ese cada uno, una vez que esté claro, tendremos que ver cómo colaboramos y cómo nos complementamos. Naturalmente este debate se iba a dar en la medida que está en discusión la transferencia de competencias. ¿Cuáles? Cualquiera, de lo humano a lo divino. Está todo abierto, no puede seguir todo abierto. Sino en lo que se va a transformar el proceso de regionalización es en un factor más de disputas políticas, punto final. No en una mejoría de la calidad de vida de las personas, no en una posibilidad de que las decisiones se tomen más cerca o se tomen donde hay condiciones óptimas para tomarlas. Entonces, así como es importante definir quién hace qué, es importante definir lo que yo les decía antes, que es que algunas competencias van a ser preferentes de un nivel o privativas de un nivel, y las que son preferentes van a requerir una complementación y las que son privativas van a requerir algún tipo de diálogo. Esto es muy importante y hace referencia a lo que les mencionaba antes, que una de las cosas que hay que fortalecer en la descentralización es la capacidad del trabajo interagencial entre los distintos niveles de gobierno, del trabajo intersectorial, de la interoperatividad de muchos dispositivos de la política pública, cosas que en nuestra tradición estatal son las más ausentes, las más difíciles, las más extrañas a nuestra cultura, digamos, del sector público. Vienen una serie de etapas, si me confundo aquí entre este y este otro. Vienen una serie de etapas próximamente, no logro verlas bien en esta cosa que tengo acá. En primer lugar, porque ahora, en el mes de abril o mayo, vamos a definir, estamos en ese trabajo, el otro día estuvimos con todo el gabinete y el presidente de la República haciendo una presentación bastante más amplia que esta sobre estos temas, porque estamos en la definición del marco de la Política Nacional de Descentralización. En mayo y junio vamos a hacer diálogos sobre este tema. En julio la idea es que podamos decir que hemos llegado a una etapa de legitimación de estos lineamientos que estamos haciendo para que en agosto esté definida la Política Nacional de Descentralización. Y eso tiene una serie de elementos que son muy importantes. Uno de ellos, infaltable, es que hablemos del financiamiento. En el financiamiento tenemos definiciones que tomar respecto a las fuentes de ingreso, a la regulación del gasto, al control y la rendición de cuentas. Son materias que cada una de ellas vamos a tomar en proyectos que vienen en camino de distinto tipo, proyectos de rentas regionales que también hace modificaciones a las rentas municipales, el proyecto del royalty, que tiene un componente muy importante de financiamiento para los niveles subnacionales, y también el proyecto de impuestos especiales, que también tiene componentes para el financiamiento del territorio. No voy a leer todas estas cosas porque son largas, pero podemos mandar después la presentación por si alguien quiere profundizar en estos temas. Nos tomamos muy en serio esta parte del asunto, ¿no? Que la descentralización tenga estos componentes, que no es solo más recursos.
es también normas para la gestión de recursos, normas para la rendición de los recursos, normas de responsabilidad fiscal. Y hay cosas muy interesantes aquí, el royalty minero, la regulación de los ingresos actuales, digamos, la regulación de los mecanismos de compensación, de equidad entre las distintas regiones, entre las distintas comunas, la regulación de un sistema presupuestario para los gobiernos regionales. Ya dimos el primer paso, este año por primera vez los gobiernos regionales tuvieron un presupuesto propio, no eran parte del presupuesto del Ministerio del Interior. Y a partir del próximo año los gobiernos regionales no van a estar en la ley de presupuestos, van a tener como en los municipios, ¿no? Van a tener sus propias modalidades donde se asignan los recursos. Las reglas de gestión, las reglas de endeudamiento, muy importante, acuérdense que esto fue objeto de gran debate en el proceso constitucional anterior, la regla fiscal regional. Así como tenemos una para el gobierno central, vamos a tener una para las regiones y es lo que le puede dar sostenibilidad y seriedad también a este proceso que estamos iniciando. Les decía que no voy a leer el detalle, así que no voy a leer el detalle. El royalty minero, bien importante, el 35% de los recursos que se van a recaudar a través de este proyecto van a utilizarse para fondos de beneficio comunal y regional. Y eso en cumplimiento de un compromiso que tomó el presidente Boric en materia de descentralización. De esos recursos va a haber una asignación privilegiada, preferencial para las comunas mineras. Esto no es porque producen mucha riqueza que beneficia al país, sino porque pagan los platos rotos de los impactos que tiene la generación de esa riqueza. Son regiones que tienen impactos ambientales muy grandes, que muchas veces dan lugar a muchas oportunidades laborales, pero no las aprovechan ellos, las aprovechan chilenos de otras partes del territorio, incluso extranjeros, y de consecuencia requieren ser compensadas por acoger estas actividades que financian a Chile. Pero así todo, fuera de esos recursos va a haber una parte significativa que va a ir destinada a un fondo destinado a las comunas que tienen mayor dependencia del fondo común municipal, las que son más débiles desde el punto de vista de los recursos que generan ellas mismas. Y va a haber otra parte de esto que va a ser un fondo de inversión dedicado a las regiones del país. Muy importante. Bueno, es importante hacer esto porque miren cuál es la realidad de Chile en lo que se refiere a las finanzas públicas. Aquí tenemos el gasto público subnacional de acuerdo a la OECD y cómo está Chile ubicado. Y pueden ver que estamos bien atrasito en la tabla. Y cuando uno se pone y se compara en la región latinoamericana, encuentra que también en esa tabla estamos bien atrasito. Así es que debemos mejorar esta posición que tenemos. Otras medidas que tenemos previstas, muy importantes. Una, que estamos actualizando todo el sistema de zonas rezagadas y extremas. Son instrumentos que permiten al Estado actuar con modalidades especiales en zonas, territorios que tienen características particulares. Esto es especialmente relevante en las zonas rezagadas, que suelen ser zonas que entran en un loop de pobreza, donde porque hay pobreza y hay precariedad, hay menos, por ejemplo, oferentes para los proyectos de inversión, o los oferentes abandonan los proyectos en la mitad. El ejemplo más claro es la Araucanía. Todo es más caro en la Araucanía, la mayoría de los proyectos quedan o desiertos o los abandonan en la mitad. Las empresas cobran mucho más por el riesgo de irse a instalar allá y como consecuencia da lo mismo los presupuestos que se asignen, no se logran ejecutar. Si uno no genera una modalidad especial para fomentar la inversión pública en esa región, la brecha que hay respecto a temas tan básicos como agua potable, es una de las regiones de Chile con más agua y con más déficit de agua potable para la población, bueno, no la vamos a cerrar nunca si las modalidades de inversión en ese lugar no son especiales, no son distintas y se hacen cargo de esta dificultad adicional. Segundo, el proceso de transferencia de competencias, que es el que quedó definida en la ley anterior. Aquí salen mencionadas las competencias que se decidió traspasar, algunas regiones las rechazaron, otras rechazaron una parte y acogieron otra, pero en general son competencias bastante, digamos, homeopáticas, por decirlo de manera elegante, ¿no? O sea, que la descentralización de Chile se va a hacer con esas competencias, bueno, realmente estamos muy lejos. Y en tercer lugar, algo muy importante que vamos adelante es este proyecto SATE, que es un sistema de asistencias técnicas especializadas que busca compensar la menor capacidad de ciertos territorios de generar proyectos, entregándole apoyo profesional calificado para el desarrollo de esos proyectos y también ayudando así a achicar estas brechas tan importantes que existen. Bueno, a esto hemos decidido darle una vuelta de tuerca, esto que es lo que está, digamos, en el itinerario que estaba previsto originalmente en la ley que creó los gobernadores regionales electos. Y eso a partir de la experiencia que nos ha mostrado, en primer lugar, que la inercia centralista es muy grande.
Y a pesar de que haya una ley que dice hay que traspasar competencia, a pesar de que hay un presidente que dice tenemos que descentralizar, a la hora de sentarse en una mesa, ministerio por ministerio, decirle ya, a ver, ¿qué competencia quiere traspasar? ¿Y cuál estamos en condiciones? Todo es muy difícil, todo es muy cuesta arriba, terminan siendo cosas pequeñas, fragmentadas, que no construyen ninguna coherencia y sobre todo no responden esta pregunta, ¿quién hace qué? Sino que van traspasando pedazos de competencia, usted dirige el fondo, pero yo decido cuánta plata tiene, cosas de ese tipo. En segundo lugar, hay resistencias al proceso de descentralización. Hay resistencias políticas. Hay personas que son contrarias a este proceso, que pocas lo dicen públicamente, pero que en realidad tienen un juicio distinto. Entonces es necesario hacer el debate de otra manera para ponernos de acuerdo, si no hacemos una pantomima de descentralización. Hacemos leyes que dan una señal, apuntan para un lado, pero la realidad apunta para otro. Tercero, hay un desgaste político y técnico enorme en esta modalidad de hacer descentralización. Sentarse, competencia por competencia, ver cuál se traspasa o cuál no, y que falta un funcionario, que el computador no, si no hay otro computador no la puedo traspasar. Esa modalidad de transferencia nos va a permitir llegar a algo más o menos razonable en décadas de décadas, lo cual no nos parece presentable después de todo el proceso que llevamos en el camino. De consecuencia, hemos propuesto en esta política, y es lo que estamos avanzando y queremos lograr consolidar de aquí a que esto se presente, pasar a una modalidad distinta en que primero nos pongamos de acuerdo de estos grandes familias de políticas públicas que debieran alojarse preferentemente en el nivel regional. El ordenamiento del territorio y el desarrollo productivo nos parecen las más obvias, pero hay que discutirlas. Para eso son estos diálogos, para eso va a ser todo este proceso que estamos iniciando. En segundo lugar, nos parece que el traspaso de competencias en el modelo de la ley anterior tiene que dar lugar a modalidades asimétricas. Las regiones son muy distintas, sus prioridades y sus capacidades también son muy distintas. Y si nos vamos en una idea de que todo tiene que ser simultáneo y al mismo tiempo, el avance va a ser muy lento y va a estar o amarrado al que tiene más dificultades, o vamos a ir más rápido y el que tiene más dificultades va a tener aún más dificultades de las que ya tiene. Entonces, pasar a un sistema asimétrico nos parece más realista. Además, viendo la experiencia de otros países, los procesos de descentralización no son lineales, son prueba y error, y el tener un proceso asimétrico nos va a permitir que ese sistema de prueba y error sea mucho más dinámico, más rico y se haga en la medida de las posibilidades, teniendo menos errores de lo que han sido las experiencias comparadas. Segundo elemento muy importante, creemos que hay que pasar del traspaso de competencias al conjunto de competencias o a servicios completos. Hay ciertos servicios que es más coherente que estén alojados en los niveles territoriales. Y eso hay que discutirlo porque es una decisión mucho más grande que traspasar una o dos competencias, pero desde el punto de vista del proceso de descentralización tiene mucho más sentido y es mucho más significativo. Pueden ser servicios o pueden ser racimos de competencias, pero competencias sueltas, una por una, no hace ningún sentido y la experiencia de este tiempo nos lo ha mostrado. Tenemos una serie de acciones en curso que están pasando en paralelo a la definición de esta política y de las cuales quiero hablarles muy brevemente porque ya voy llegando al final. Primero, esto de las transferencias asimétricas, ya lo mencioné en realidad, pero eso está comenzando ahora, como este ciclo que tenía previsto la ley se repite, ya tuvimos el primero, dio lugar a esas competencias que mencionamos ahí, creemos que en la próxima ronda tenemos que abrir esta agenda y tener mucho más en cuenta la realidad y las vocaciones de las distintas regiones. Segundo, el compromiso transversal por la seguridad. En ese compromiso, que fue producto de un esfuerzo de acuerdo político con la oposición y todas las fuerzas que apoyan al gobierno y que ustedes saben al final no se firmó, pero se dialogó fuertemente, el gobierno no solo quiso llegar a un acuerdo con las fuerzas políticas, sino también con los niveles regionales y municipales, que cada uno de ellos además es plural políticamente, ¿no? Los alcaldes de Chile hay de todos los sectores, los gobernadores también. Y pese a que las conversaciones políticas con los partidos no se firmaron finalmente, con los gobernadores y los alcaldes sí se firmaron. Y ahí se levantó una agenda de seguridad muy amplia, pero muy importante, esa agenda tiene temas específicos para los gobiernos regionales y los municipios. Y para los municipios lo que tiene fundamentalmente es una actualización de la ley de municipalidades con objeto de fortalecer sus roles en seguridad a partir de la experiencia, pero muy importante,
crear un estatuto mucho más definido, más claro en sus tareas, con condiciones para también la fuerza, digamos, funcionaria, que sean adecuadas en todas las tareas que son de fiscalización y de los inspectores de seguridad, que son hoy día tareas que se hacen en una enorme precariedad en los municipios, sin un estatuto de los fiscalizadores, sin normas que los protejan, sin atribuciones claras que pongan límite dónde terminan ellos y dónde empiezan las policías. Ustedes han visto que muchas veces hemos tenido esta discusión de las policías municipales, idea de la cual nosotros somos muy contrarios, pero sí somos muy partidarios de que las funciones no policiales salgan de las policías y ojalá las hagan otros. Y muchas de esas funciones no policiales pueden hacerse desde los niveles municipales, pero para eso hay que fortalecerlo, hay que crear capacidades, hay que tener un estatuto de funcionario. Todo funcionario en el nivel central que se dedica a roles de fiscalización tiene un estatuto particular, porque un fiscalizador no es cualquier funcionario. Tiene que lidiar con el cumplir un rol que es hacer valer el orden, está expuesto permanentemente a una contraparte que puede tener interés en sobornarlo o en corromperlo, y por esas razones en todos los niveles de gobierno, menos en el municipal, se reconoce que este rol fiscalizador tiene que tener un estatuto particular. Bueno, pasa lo mismo con los fiscalizadores y los inspectores de seguridad en los municipios. Y esta legislación lo que apunta es a desarrollar esa especialidad y a dotarla de condiciones para que se haga de mejor manera. Y con los gobiernos regionales, a lo que se apunta es a dotarlos de capacidades en la prevención del delito. Hoy día no las tienen. Financian muchos proyectos, pasan plata para cosas que hacen otros, pero ellos no pueden hacer. Bueno, creemos que es muy importante que puedan hacer, porque en el nivel regional hay cosas que es el nivel óptimo para hacerlas. Por ejemplo, voy a nombrar lo más obvio, en las áreas metropolitanas, que los sistemas de cámara de seguridad sean metropolitanos y no sean comunales. Hace todo el sentido del mundo. Cuando uno anda persiguiendo una actividad ilegal, un delincuente, lo que sea, no se queda en el límite de la comuna, pasa de una comuna a la otra, ¿no? Y tener estos sistemas integrados y tenerlos complementados con cámaras que no son municipales, sino que son, por ejemplo, el sistema de transporte, tiene toda la lógica que esté en el nivel regional, que es el que tiene responsabilidad o puede tenerlas de acuerdo a la ley en las áreas metropolitanas. Estoy dando un ejemplo. Pero lo vamos a hacer también dejando claridad que esto no incluye ninguna modificación ni competencia en los temas de control del delito, de mando de las policías, de legitimación activa para la presentación de querellas, donde creemos que debe seguir siendo el nivel central el que tenga el monopolio de esas competencias. Y por último, muy importante que en la creación del Ministerio de Seguridad se va a dar un gran debate respecto a la expresión territorial, tanto del Ministerio de Seguridad como del Ministerio del Interior. Y permítanme aquí una breve explicación. Los antiguos intendentes, digamos, y los actuales delegados, al mismo tiempo son los jefes del gobierno regional y los encargados de la seguridad. Jefe del gobierno regional quiere decir que son como primos inter pares con todos los demás seremi, son los que coordinan la expresión del gobierno central en la región. Pero a la vez son los encargados de la seguridad, son los que tienen el mando de las policías, son responsables del orden público, coordinan las políticas de seguridad en la región. Bueno, al crearse el Ministerio de Seguridad, estas dos cosas se van a separar. Y la jefatura del gobierno regional va a quedar en la persona que dependa del Ministerio del Interior y los temas de seguridad van a quedar radicados en el representante del Ministerio de Seguridad. Bueno, ese representante del Ministerio de Seguridad, el gobierno piensa, no puede ser un seremi, no puede tener ese rango, porque esa persona va a conducir la política de seguridad, va a tener mando sobre generales de zona, va a ser difícil hacer creíble que un seremi tiene mando sobre generales de zona. Entonces, pensamos que debe crearse una figura ad hoc para esto y que sea de verdad una autoridad dedicada a la seguridad con todos los elementos para mirar la seguridad en la región. Hoy día, al ser una autoridad tan política como es el Ministerio del Interior, como es el delegado, como era el intendente, esta especialidad se hacía más compleja. Ahora va a ser más factible. Esa es una de las razones por las cuales estamos creando el Ministerio de Seguridad, para sacarlo del nudo tan político del gobierno y transformarlo en una política fuerte donde los elementos técnicos pasen a tener más relevancia y no esto que tenemos actualmente, que si uno quiere pegarle al gobierno, lo mejor es pegarle a la seguridad, ¿no? Es como un deporte nacional. En segundo lugar, el delegado, la delegada, que le vamos a sacar la seguridad y que el presidente tenía un compromiso de eliminar esta figura. Tenemos que buscar una manera de cumplir ese compromiso, pero sin eliminar la jefatura del gobierno en la región.
¿Cómo se hace esa combinación? Esas son las artes ocultas que tenemos que desarrollar en la política. Pero nos hemos convencido en esta experiencia de gobierno, partiendo por el presidente, que el gobierno en su expresión regional necesita una coordinación, que el gobierno en la región necesita una voz, alguien que hable a nombre del gobierno, alguien que represente la autoridad del gobierno, porque en todos nuestros modelos de descentralización va a seguir existiendo un gobierno regional, un gobierno central en la región que va a ser muy significativo, que va a manejar la seguridad, que va a manejar la educación, que va a manejar la salud, que va a manejar muchas políticas muy importantes. Y por lo tanto tenemos que encontrar una manera que esta figura, al perder los roles de seguridad, no se debilite, sino que se especialice y tenga los elementos para cumplir esta coordinación de mejor manera. Hoy día esa coordinación se hace un poco a puro ñeque, ¿verdad, delegada? Con los intendentes era parecido, un poco peleando con el ministro, mando yo, mandas tú, ahí poniéndose de acuerdo. Bueno, esto tenemos que resolverlo mejor, de manera que la expresión del gobierno central en la región dé lugar a una figura que permita de mejor manera hacer esta coordinación, hacer este liderazgo de los equipos del gobierno central regionales, teniendo entre uno de los temas bajo su mando una persona, una autoridad encargada específicamente de los temas de la seguridad y que va a ser el equivalente al CEREMI del nuevo Ministerio de Seguridad. Otro de los temas donde vamos a ir decantando y aclarando estos roles de la descentralización, como los otros en que les mencionaba. 2 palabras para terminar sobre el rol de las universidades, muy breve. Las universidades y nuestras universidades regionales, que se han consolidado en el tiempo en su rol, han cumplido, cumplen y pueden llegar a cumplir aún más un rol muy importante en lo que es el desarrollo de las regiones y este proceso de descentralización que queremos ponerle acelerador. En primer lugar, porque las universidades generan masa crítica y conocimiento, y en primerísimo lugar, un conocimiento que a veces es esquivo a otras universidades, que es el conocimiento de su realidad, de su territorio, de su historia, de su cultura, de su potencial económico, de su riqueza ambiental. Fortalecen las capacidades de las instituciones y de las personas en los territorios. Son un gran campo desde donde se apoyan los servicios públicos, las empresas, la sociedad civil para nutrirse de conocimiento y de personas especializadas. Contribuyen al desarrollo y a la gobernanza de las regiones. Baste ver qué instancias tan importantes hay en todas las regiones donde las universidades han sido fundamentales, en comisiones que ven los temas del desarrollo, que participan en la búsqueda de soluciones a conflictos, que cumplen papeles importantes en la asesoría a distintas instancias. Aportan una mirada pertinente regional sobre los temas propios de la descentralización, así ha sido históricamente, y muy importante, contribuyen a la formación de las élites regionales. Una de las mayores virtudes del proceso de descentralización, del cual se habla pocas veces, es la diversificación de las élites. Es la creación de nuevos sectores, de nuevas capas, de grupos que van a tomar roles importantes en la sociedad, de manera de evitar que se nos repita esta historia en que siempre los que tienen más poder de estar en las decisiones o son santiaguinos o son personas de regiones que les fue bien y se fueron a Santiago, ¿no? Y terminaron por adopción siendo santiaguinos. Y por último, muy importante, las universidades tienen un rol fundamental en la gestión del capital humano avanzado. Esto es parte de los acuerdos que hicimos con los gobiernos regionales, con Aguarechi, para tener una política en este tema y fortalecer esas capacidades, y como parte de eso también la contribución que ese capital puede hacer a la mirada del desarrollo de cada región, como ha sido históricamente cuando se han formulado las estrategias regionales de desarrollo, pero esos instrumentos que en el pasado han sido referenciales, importantes en su digamos, cuando se han formulado, pero después no siempre muy seguidos en el tiempo esos instrumentos, bueno, hoy día, con un Estado que avance a realmente una mayor descentralización, esos instrumentos debieran ser el pacto de la sociedad regional respecto a su desarrollo, el pacto de cómo entiende su futuro, y cómo en ese pacto los actores de la sociedad, las distintas actorías, las distintas organizaciones, los distintos sectores sociales, ciertamente los distintos sectores políticos de la región, son, apoyados, son acompañados por las universidades regionales en el formular esa visión y en el darle sostenibilidad en el tiempo. Con esto terminamos esta presentación. Yo quiero agradecerles nuevamente por el espacio
invitarlas como universidad, a su cuerpo académico, a sus estudiantes, a tomarse muy a pecho este tema, porque esto no sale en las noticias de los diarios. Esto normalmente nadie se levanta en la mañana urgido por la descentralización, pero en la descentralización nos jugamos quizá algunos de los cambios políticos más importantes que podemos tener como sociedad. Una de las cosas que más puede hacer un aporte para que tengamos un poder mejor distribuido, para que tengamos una sociedad donde todos seamos dueños de nuestro destino, para que podamos en todos los territorios desarrollarnos con condiciones equitativas, pero también sacando el mayor provecho de nuestras riquezas, de nuestra diversidad, de todo lo que nos constituye en cada uno de los territorios del país. Muchas gracias y muy buenas tardes. Agradecemos a la ministra Toá por esta clase magistral con la que damos por inaugurado el año académico 2023 de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El rector de nuestra universidad hace entrega de un presente en agradecimiento por su presencia en esta ocasión. Para finalizar, y por tratarse de un acto solemne, el coro de cámara interpretará el himno de nuestra universidad. Por favor, las y los invitamos a ponerse de pie. De esta forma damos término al presente acto académico. Se invita a las y los presentes a un brindis que se ofrecerá en el Salón Centenario ubicado en el primer piso. Agradecemos la presencia de quienes nos acompañaron hoy en este salón, así como también todas y todos quienes siguieron la transmisión a través de las redes sociales de nuestra universidad o que verán esta ceremonia posteriormente en YouTube. Por su asistencia y participación, muchas gracias.